damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a estudiar el libro de Segundo de Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 1. Entonces hoy vamos a empezar este segundo libro de Reyes, Bet Melahim. Y como habíamos terminado la vez pasada con la batalla, ¿no? Hubo una batalla, primeramente con los sirios, ¿no? Y aquella vez Acab quería saber a través de sus líderes religiosos si le iba a ir bien en la guerra o no, y llamó a todos sus profetas y la mayoría le dijo: hoy coponata, joponata, te va a ir bien. Pero justo había uno que nunca le profetizaba bien, dice. Y con él estaba el rey Josafat de Judá. Él le dijo: llamarle a ese, vamos a escucharle también. Y cuando él le llamó, él le dijo, después de que le encaró: decime la verdad, yo he visto cómo vos vas a caer en esta guerra. Este profeta, no solamente él había dicho, ya antes había escuchado a Acab que iba a perecer por causa de haber sido rebelde a la palabra del Todopoderoso. Anteriormente él tenía la oportunidad de eliminarle a ese rey de Siria, pero él hizo pacto con él. Bueno, entonces vimos ahí, él se disfrazó, él quiso engañar a Dios, se puede decir, porque se disfrazó de soldado, se fue a la guerra, permitió que Josafat se vista como rey para que le maten a él, y al final cuando iban a atacar a Josafat, según el libro de Crónicas, él clamó al Eterno, dice. Y el Eterno hizo que los guardias, los soldados sirios le dejaran. Y un soldado tiró una flecha al aire, un tiro al aire, bala perdida. Pero justo se fue y se cae en el lugar donde se unen la armadura de Acab. Y es herido e intentan salir de la guerra, pero no se puede por lo terrible que estaba, y toda la tarde empezó a desangrar hasta que murió. Y cuando trajeron su carro y lo lavaban, dice que perros lamían la sangre, y se cumple ahí una profecía que le había dicho Elías que iba a ocurrir con él por causa de la muerte de Nabot. Entonces así termina la vida de este rey Acab, ¿no? Uno de los reyes que trajo la idolatría oficialmente de Baal a la tierra de Israel. Por eso le llaman uno de los peores reyes, que más que todos, porque aceptó el pedido de su esposa Acab para traer la idolatría a Israel. Y después terminaba el capítulo 22 con el reinado, con lo que acontecía el reinado de Josafat en Judá, uno de los reyes que intentó hacer lo correcto delante de la voluntad del Padre. Una de las cosas que no hizo bien fue aliarse con Acab. Hizo parentesco con Acab, según el libro de Crónicas. Él hizo parentesco con Acab. Y también hizo muchos acuerdos. Pero en el corazón de Josafat había buena intención. Él lo que quería era unir nuevamente al pueblo, hacer que el pueblo sea uno como antes. Aunque políticamente no, por lo menos espiritualmente. Ese era un buen corazón. Y después el reinado de Ocosías. Reinado de Ocosías. En el versículo 51 dice: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá.
y reinó 2 años sobre el rey. Solamente 2 años reinó Ocosías. Uno de sus hijos era Ocosías, ¿no? Uno de sus hijos era Ocosías, rey de Israel. El otro era, ahí están los ya, ¿no? Joram. Otro hijo Joram y una hija que se llamaba Atalía. Entonces estos 3 hijos fueron personajes. Pero el que más reinó fue Joram. 12 años va a reinar él. Ocosías solo 2 años. Ahora hay una razón por la cual Ocosías 2 años nomás reinó. Hay una razón fundamental. Él seguía al pie de la letra los consejos de su malvada mamá. ¿Cómo se llamaba su mamá? Jezabel, muy bien, Jezabel. O sea, por más que su papá acá entendió que Elohim era el Dios de Israel con la acción que hizo, ¿cómo se llama? Elías, ¿no? Con la acción que hizo Elías, por más que su mamá hizo eso, Elías, acá su papá hizo eso, Ocosías seguía al pie de la letra la enseñanza de su madre. Era fiel discípula de su mamá. Pero Jorán no. Jorán sí, un poquitito se inclinó, un poquitito, oye, incliná Elías o Judá o Tolao. Que no tanto, ¿no? No se inclinó tanto. ¿Están entendiendo hasta acá? Esto es importante para saber, para arrancar. Ese es el contexto, ¿no? Así se ve y uno puede analizar e investigar cómo hacer. Entonces tenemos 3 hijos, no se olviden, los hijos de Acab y Jezabel. Número 1, Ocosías, pegado a Jezabel, aprendió todas las brujerías de su mamá. Número 2, Joram, un poco más inclinado a lo que su papá creía. No es que era tan perfecto, pero un poquito más. Y después está la bruja esta Atalía, que después vamos a ver que esta también seguía los consejos de su mamá. Era mixta, consejo de mamá y consejo de papá. La mitad, los dos orecos. Bueno, ahora vamos a Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 1. Dice, reinado de Ocosías de Israel. Este es segundo libro de Reyes, capítulo 1. Y comienza con la muerte de Ocosías. Entonces, vamos a ver qué dice. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Aunque Ocosías estaba como rey, después de morir Acab, la verdad, el mando, el poder, lo agarró Jezabel. Igualito como en los tiempos de Nimrod murió y Semirami se hizo la poderosa. Igualito, Jezabel ahí agarró el poder, se la mandaba, Handeo Ocosías, ella pota la Shea, se la reina. Bueno, por eso ni siquiera él se casó. No sabemos ni si tenía los mismos proyectos que había tenido Semiramis, ¿no? Entonces ni siquiera él tuvo hijos, nada. Entonces prácticamente Jezabel gobernaba y mandaba. Entonces dice, después de la muerte de Acab, empezó a haber un problema. Se rebeló Moab contra Israel. En los tiempos de David, Moab había quedado como súbdito de Israel. Después de que se dividió el gobierno, igual quedaron como súbditos, pero ahora se estaba rebelando. Ya no quería pagar los impuestos. Ya, ¿se acuerdan que David le había puesto por línea y así? Habíamos visto cómo le sometió a Moab. Pero ahora que ven que Israel está débil, que acaba de perder una batalla con los sirios, que hay inestabilidad en el poder, que una mujer es la que manda, los moabitas dicen, ya está años de gobernar, pero antes me falta, ya llega así, ya manda yeta, porque ven porque no hay seriedad en ese país. Entonces se levantan contra Israel, empieza el problema. Pero mientras tanto, mientras había ya revuelta de los moabitas contra Israel, el rey Acab se daba la vida gorda, ¿no? Se puede decir, la vida disfrutaba. Y en una de sus, según los comentarios, ¿no? Según los comentarios, en una de sus parrandas, en una de sus farras, él se cae de su terraza. Estaba ahí con la fiesta, todo jolgorio, y tenía así su
su terraza sin baranda. Cuentan que ese tipo de terraza, ellos lo hacían como para que pueda verse mejor. Entonces le quitaron, las casas en Israel se hacían sí o sí con baranda. Pero cuentan, todos estos comentarios, ¿no? Cuentan que para que se vea mejor, para que tenga mejor panorama, porque la baranda pues le quita el panorama así al ambiente, le sacaron. Y se quedó así mismo, plano. Entonces él estando así, viene y ¡pum! Se cae. Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa. Bueno, una ventana, esas ventanas conocen, tipo grande, ¿no? De una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal Zebud, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Bueno, primero lo primero. Hay un mandamiento específico sobre este punto, porque acá, aparte de la edificación, hay algo espiritual. Deuteronomio 22:8 dice: cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eche culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Entonces, uno de los mandamientos de la Torá, parece un mandamiento que no tiene medio chiste, ¿no? Pero exigía que cuando vos construyas una casa con doble planta, le ponga baranda, marco, cerco protector. ¿Para qué? Si alguien se cae de tu casa, va a ser porque pasó ese cerco. Vos hiciste el cerco protector, pero alguien si se cayó de tu casa va a ser porque saltó eso. Entonces no va a ser tu culpa, va a ser culpa de esa persona. Pero si esa persona se cayó de tu casa porque no había cerco, entonces vos sos el culpable. En todo caso, acá Ocosías, ¿él es responsable o no? Él no tenía ese cerco protector que la Torá exigía precisamente para esto. Ustedes saben que la Torá también representa un cerco protector a nuestra vida. Es una protección, es una baranda para que nos proteja de caer, de las tentaciones. Pero vemos nosotros que este Ocosías, rey de Israel, se había apartado totalmente de la Torá, de la ley. Por lo tanto, literalmente le estaba ocurriendo lo que la Torá dice. No tiene cerco protección, no tiene defensa, por lo tanto va a caer. Y cayó. ¿Cómo podemos saber eso? Porque después de que cayó y se golpeó, por lo visto el golpe no fue en la cabeza. Algunos calculan que habrá tenido un golpe de cintura o de pierna y quedó medio paralizado la pierna, y con el tiempo se fue infectando, ¿no? En ese tiempo no había todavía cirugías muy especialistas, se fue infectando, que le empezó a afectar hasta que le produjo un paro o un infarto. Entonces, viendo que no sanaba, pasaba mucho tiempo, no sanaba, decidió consultar ¿con quién? Con Baal Zebú. No con Elohim, ni con los profetas, ni con nadie. Con Baal Zebú. Ahora, ya pueden imaginarse ustedes por qué decidió consultar con Baal Zebú. ¿Quién le habrá instruido para que haga eso? Su mamá Jezabel. Ya que acá no está Acab y ahora yo soy la que mando, no se te ocurra ir a consultar con los profetas de Elohim, porque a partir de ahora los profetas de Elohim van a empezar otra vez a ser perseguidos. Empezó nuevamente la persecución a los profetas de Dios. Y entonces, ¿quién era este Dios Baal Zebú? Vamos a mirar esa palabra. Baal es señor, amo, dueño. Y Zebú, según algunos comentaristas, o sea, algunas traducciones, quiere decir insecto o mosca. Bel-Zebú, ¿no? Bel-Zebú también es igual, ¿no? Dios o señor de las moscas. ¿Hay alguna imagen de Baal-Zebú? Buscamos, vamos a ver. Hay una que tiene unas moscas ahí alrededor, o una cara de mosca, ¿no? Y cuentan la leyenda, ¿no?
Le voy a decir cómo era simpático, cómo le adoraban a este Dios. Y también las razones. Había temporadas donde las moscas invadían tanto el país que ellos decidieron, ¿no? Porque Baal, el Señor, decidieron nombrar un Dios que pueda protegerle de eso, que pueda convocarle a todas las moscas y para que no le moleste a la gente, ¿no? Ellos hicieron así. Entonces, ¿cómo se iba y se adoraba a este Dios? Vos te ibas a su lugar de adoración y hacía un excrementito ahí al lado. Te ibas y hacía ahí. Y después esa era tu ofrenda. ¿Y qué creen que viene después de hacer el excremento? ¿Qué viene? Las moscas. Entonces ya se imaginan cómo era ese lugar. Y justo era el lugar de Ecrón, una ciudad pagana filistea. Ahí es una de sus imágenes, con moscas, ¿no? En Baal Zebú. Entonces supuestamente ellos creían que Dios le iba a proteger de la suciedad. Ahora, pero ¿por qué ir a consultar a Baal Zebú? Cuentan que el zumbido de la mosca quiere decir un mensaje, ¿cómo se puede decir? Algunos leían ese zumbido, los sacerdotes de Baal Zebú, ¿no? Cuando escuchaba el quería decir algún significado. Increíblemente, cuando yo estaba en Bolivia, allá a los muertos se le hace un altar donde se pone todas las cosas que le gustaba al muerto, y hay un día que se llama el Día de los Muertos, y también el día que es su cumpleaños, se le ponía su comida favorita. Esa comida tenía que estar 7 días ahí. Por ejemplo, si le gustaba un pollo al horno, se ponía el pollo al horno ahí. Claro, el primer día no hay problema. Segundo día, ¿cómo ya estaba el pollo al horno? Tercer día, ¿qué creen? ¿Qué creen que venían ya? Y cuentan ellos que ellos estaban atentos, que la primera mosca que pise, que toque esa comida, es el espíritu de ese muerto, ¿no? La primera mosca, porque ellos estaban pendientes ahí. Cuando viene esa primera mosca, ellos están mirándole, rezando. No estoy hablando mentira. Si algún boliviano me escuche, después puede desmentir o no, pero así es. O cuando aparecía una mariposa o un pajarito. Pero yo escuché así, por lo menos yo escuché así comentarios. Claro que no todos creen eso, ¿no? Pero algunas personas creen que esa mosca que está volando es el espíritu de ese ser que está viniendo, que está posando en él. Y cuando hace ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama el presidente de Venezuela? Maduro, que estaba también, escuchó un pajarito y decía que era Chávez que le estaba hablando, ¿no? Que él sentía que era... Bueno, esa creencia hay en muchos lugares. Bueno, en este también, en el caso de este lugar, se creía que el zumbido de las moscas era voces de los espíritus que hablaban y que decían un mensaje. Entonces, cuando vos te ibas y le consultabas, los sacerdotes, vamos a escuchar y con el zumbido salía ese mensaje. Sí, nosotros podemos pensar que es tontería, ¿no? Pero así era. Imagínense la mosca, ¿qué representa? La mosca representa inmundicia, suciedad. Cuando toca algo contaminado y va y lo toca otra vez, está echando su suciedad. Y por eso en la Torá, por ejemplo, que dice, si hay un jarro, una olla, y una mosca viene y se cae en esa olla, ¿cómo queda esa olla? O sea, la comida ya queda anulada. ¿Y la olla? También. Hay que tirar, hay que romper ya la olla. ¿Por qué? Porque las moscas normalmente se posaban por cadáveres, por excrementos, por cosas contaminadas. Y muchas veces una simple mosquita venía y traía un virus. Después comía a esa gente, esas personas tenían vómito, diarrea y contaminaba toda la comunidad. Aunque ellos no veían eso microscópicamente, pero Elohim ya sabía. Por eso, cuidado con las moscas. Pero bueno, la idea era que todas las moscas vengan ahí. Esa era la idea, ¿no? Pero después ya le empezaron a dar más significado. Bueno, entonces ahora entendemos por qué por qué mandó Ocosías para consultar a los dioses de Baal, a los sacerdotes de Baal Zebú, si se iba a curar o no. Bueno, ¿qué dice después? Y sabemos que era por mandato de su mamá Jezabel, la bruja. Continuamos. Dios de Ecrón, si ha de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel de Yud-He-Bat-Hei habló a Elías Tisbita, un ángel, un malaj,
un mensajero, un vocero celestial. Siempre Elohim usa mensajeros. Cada vez que escuchamos y Dios dijo, son por medio de mensajeros, de ángeles que dan ese mensaje. Entonces el ángel eterno habló a Elías Tisbita, y fíjense que a partir de aquí, después de, creo que desde Nabot, no aparece más Elías, ¿no? Fue en ese momento que le dijo a Acab lo que le iba a ocurrir. Después él se perdió, se fue otra vez a vivir allá lejos, Monburí. Ya era medio viejito Elías, me parece que es la última misión que tiene, su última tarea. Y nuevamente, ahora ya para ir a enfrentar al hijo de Jezabel, de Acab. Y en el tiempo de Acab, Elías había tenido ¿cómo se puede decir? Una media protección, ¿no? Como Acab contempló cuando descendió fuego del cielo, Acab vio eso. Pero dicen que Jezabel y toda su gente nunca creyeron eso. Hay rumores, según yo estuve mirando datos históricos, que Jezabel dijo que eso era un trueno, un rayo. Y que fue Baal lo que envió, porque Baal es el dios del trueno. ¿Entiendes, no? Y que él dijo que eso, Elías, no era ningún dios, era Baal que envió un trueno y acabó con eso. Y que Acab quedó maravillado, que era porque tanto estaban clamando los sacerdotes de Baal, y justo en ese momento entonces Elías entró y ahí él clamó. Eso, recuerden que estos son comentarios, ¿no? Que la gente deduce, puede tener idea. Por eso es que nunca Baal y su gente se convencieron de eso. Pero Acab vio, Acab contempló, Acab observó, vio todo lo que ocurrió. Por eso él poquito entendió. Entonces, pero nuevamente aquí aparece Elías, no sé. Entonces, por eso en el tiempo de Acab, Elías no era perseguido, no le hacían nada. Jezabel quería matarle, pues recuerden que él huyó, pero Acab no interrumpió la persecución. Dice, entonces el ángel eterno habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Elohim en Israel que vais a consultar a Baal Zebú, dios de Ecrón? Eso quiere que le diga a los dos mensajeros. Estos dos mensajeros estaban convencidos de que el verdadero profeta era Elías y el Dios Todopoderoso, pero tenían que obedecer al rey. En aquella época nuevamente estaba comenzando a incursionar la adoración a Baal. Recuerden que en tiempo de Acab tenía profetas del Señor, aunque muchos eran, ¿cómo se dice? Doble polo, doble. Cuando era Acab nomás el profeta del Señor, cuando estaban con Jezabel era profeta de Baal. Había así miti, tramposo. Por tanto, así ha dicho el Eterno, Yud-He-Bat-Hei, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Eso mandó decir Elohim para Ocosías. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió, y decidle, así ha dicho el Eterno, Yud-He-Bat-Hei, ¿no hay Elohim en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebú, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Esto Elías mandó que se vaya y le digan al rey Ocosías. Y claro, el rey Ocosías al escuchar esta información se enojó muchísimo. Primero preguntó cómo era ese tipo, cómo era esa persona. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Y ahí en esta referencia hace mención a alguien que en el futuro aparecería con esa misma prenda. Vamos a mirar ahí en cuero.
Mateo 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. ¿Qué les parece? ¿Quién estaba asemejando a Elías? Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿por qué vivía de esa manera? ¿Qué es lo que Juan el Bautista pretendía? Alejarse de toda contaminación. Lo mismo había hecho Elías. Por eso Elías vivía tan lejos, apartado, lejano. O sea, Elías era medio argelón. O sea, era argelado. Porque después va a venir otro profeta que va a ser Eliseo. Y vamos a ver que Eliseo va a tener un poquito otra tendencia. Más sociable era. Se va a adaptar más con la gente, ¿no? A diferencia de Elías Bomburío y ojo. Entonces vemos esa relación también cuando Juan Bautista venía. Juan Bautista medio alejado, medio que no decía más, vean. Yeshua diferente. Yeshua venía más con la gente, compartía. Son dos mensajes para determinado tiempo y momento. Elías es alguien que viene a preparar el camino. Elías vino a preparar la manifestación del Todopoderoso en Israel. Vino a dar las palabras clave. Vino a poner otra vez esperanza en muchos, aunque muchos continuaban con su fe falsa. Pero recuerden que Dios dijo, hay 7,000 varones que no han doblado su rodilla ante Baal. Quiere decir que en Israel había gente que seguía adorando al Todopoderoso a pesar de que no se sabía dónde estaban. Y en medio de ellos estaban también los mixtos, los que un poco sí, un poco no, vaivís, de todo. Volvamos. Bueno. Entonces, ¿qué dijo? Entonces dijo, es Elías Tisbita, sí, ese malvado otra vez. Creí que ya lo habíamos matado. Ay, imposible, rey. Encima, no que tuvimos ni muy rupala y etumada desastre, pero imposible. ¿Y qué es lo primero que hace? Luego envió él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Elohim, el rey ha dicho que desciende. Vamos a entender un poco qué pasó acá. Ocosías escuchó la información de que Elías te manda a decir por medio del Todopoderoso, manotan de rey, de corrupto, agüere de consultar, Baal Zebube, Dios de las moscas, Dios de la suciedad, Dios de la inmundicia, en vez de que ejecalan de Dios propio. Acá son de experimentar por el poder de Dios. O inco coape con Israel por la Dios verdadero. O descender a que tata, que el que bajó fuego del cielo. Pues eso es como rebelarse contra esa manifestación, como decir, no era eso. Y recuerden que él era influenciado por su malvada mamá, Jezabel, que por cierto representa también la institución falsa, la institución, la iglesia falsa. Eso representa a Jezabel. Por eso en Apocalipsis sale también. Bueno, entonces convoca a este capitán, señor capitán, sí, Ejota, Eberuse, Iñacaipe, Eliabe, vivo o muerto. Si manda un capitán con 50 soldados, es porque la idea es acabar con Elías. No era que solamente iban a ir a arrestarle. Para ir a arrestarle necesitaban 4 o 5 soldados nomás. ¿Por qué tanto? Elías no tenía armas, no era soldado, no era nada. ¿Por qué 50? Porque en el fondo, Ocosías sabía que Elías tenía algún tipo de poder, o que lento soy, pero confiaba más en su fuerza militar. Y este capitán, ¿qué creen ustedes? Si él se va acompañado de 50 soldados, ¿él va a tener miedo de Elías? Claro que no. Si no se preocupe, mi rey, ahora mismo vamos a ir a traerle encadenado, engrillado o decapitado. Esa era la orden. Y no se olviden que ahí al costado estaba la bruja incitando. Que lo traigan, por fin voy a obtener mi venganza, voy a ver la cabeza. Así como la esposa, la amante de Herodes, ¿no? Quería la cabeza de Juan el Bautista. Así ya. Bueno, continuemos. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, al cual subió donde él estaba, y aquí él estaba sentado en la cumbre del monte. Estaba meditando, orando, clamando al Todopoderoso.
y le dijo. Este varón de Elohim es una palabra que se usa para hablar a una eminencia, a una autoridad. Vos sos, la palabra ahí representa como vos sos un ser o una persona con autoridad. Pero ¿cómo entonces vos le vas a decir a una persona con autoridad, que sabe que autoridad, el rey ha dicho que desciendas? Quiere decir que vos le estás diciendo, vos sos una persona con autoridad celestial, pero existe encima de vos otra autoridad más poderosa, se llama el rey. Así le está diciendo, ¿no? O sea que para este capitán, tu autoridad celestial me importa una cebolla. A mí el que me dirige, a mí el que me ordena es mi rey, el que adora a Baal-Zebú, el que es hijo de Jezabel, la bruja. Pea la mandada. Aunque vos tenés poder celestial, en mi vida no tenés ningún poder. Eso es lo que le está diciendo. Nosotros no vemos estas palabras, pero eso es lo que representa esta acción. ¿Entiendes, no? Prácticamente le está diciendo, tenés un título de siervo, pero para mí no sirve tu título de siervo. Así que ahora mismo, porque el orajá está preso. ¿En serio? ¿Qué le dice? Elías respondió y dijo al capitán de 50. Miren lo que le dice. Si yo soy varón de Dios, quiere decir, si realmente soy una persona que tiene autoridad celestial, según tu boca, porque vos estás diciéndome varón de Dios, o sea, autoridad celestial, ser con autoridad ante Elohim, ser o persona que tiene los poderes del Todopoderoso. Eso es lo que vos me estás diciendo. Si es cierto lo que me decís, ¿qué le dice? Descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. ¿Qué dice ahí en la referencia? Lucas 9:54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? A ellos también se le ocurrió a los discípulos de Jesús hacer eso por los de Samaria. Bueno, continuemos. Bueno, pero ¿por qué ocurrió esto? Hay que recordar, hay que tener en cuenta que acá ellos estaban desafiando a ese Elohim que había hecho la prueba con ellos de quién era el verdadero Dios de Israel. ¿Era Baal o era Elohim? ¿Y cómo habían hecho? Habían hecho la prueba, los sacerdotes de Baal clamaron todo el mediodía, no pasó nada. Pero cuando Elías puso su sacrificio y clamó al Dios de Israel, a Yud-Heh-Vav-Heh, ¿qué pasó? Descendió fuego del cielo y consumió todo lo que estaba ahí. Entonces, si ahora ese fuego está cayendo sobre ellos, es porque ellos han rechazado esa ofrenda de paz que Elías había ofrecido. ¿Se acuerdan que dice Hebreos? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto y hiciera afrenta al Espíritu de gracias? Al que recibió la bendición, porque en vez de ello, en vez de que ese fuego caiga sobre ellos, cayó sobre ese animal para tener paz con el Todopoderoso. ¿Están entendiendo? Eso había ocurrido años atrás. En ese momento, el Todopoderoso, a través de Elías, había tenido cambio, había cambiado el corazón del pueblo. Porque Elías para eso venía, para volver el corazón de los hijos a los padres. Pero estas personas le estaban desafiando a ese Elohim. No creemos. Para nosotros fue un rayo nomás que los partió. Como nuestra reina Jezabel dice. Fue un rayo, fue un relámpago, un trueno. Eso mata nomás a la gente. Bueno, entonces, si eso es cierto, si yo soy una persona con autoridad celestial, que caiga sobre ustedes ese rayo. En ese momento no solamente estaba Elías ahí, había comunidad, había gente, era un poblado. La gente vio, observó. Por lo visto, alguien llevó el mensaje. Por favor, señor rey, ocurrió una desgracia. ¿Qué pasó? Los 50 con su capitán murieron carbonizados porque cayó un fuego del cielo. Ya imagínense Jezabel ahí. ¿Qué? Sí. ¿Cómo aconteció? Y bla, 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 y bla, 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 bla. Entonces Elías bla y ¡brum! Así le comentó todo. No, eso fue solamente nuevamente
un rayo. Esos 50 no eran fieles y Baal los castigó. Habrá inventado cualquier cosa Jezabel la bruja para convencerle a su hijo. Por eso, ¿qué ocurre? Porque si realmente vos te das cuenta, si vos entras en la lógica y enviaste 50 soldados y todos fueron consumidos, ya de una tenés que darte cuenta que Elías tiene un poder especial, que vos estás fracasando, pero el orgullo, como Faraón también, y esa bruja, no crea, hijo. Envía otro grupo. Y volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho, desciende pronto. Entonces, Ocosías llama, segundo capitán, venga acá. Sí, señor. Acaba de ocurrir una desgracia, un rayo cayó sobre nuestros soldados y no pudimos apresar a ese rebelde, a ese, ¿cómo se puede llamar? No, usurpador. ¿Se acuerdan por qué le habían matado a Nabot? Le acusaron de haber blasfemado contra el rey. Imagínense ahora que Elías está diciendo, vas a morir. Entonces, sí o sí ellos van a sentenciar la muerte. Entonces, ese tiene que ir a traerlo porque es un enemigo del reino. Entonces, este segundo capitán se la creyó. Aceptó la idea. ¿Y cómo fue? Fue un rayo. Creyó todo este cuento y con mucha valentía, él sí. Lo que no pudo hacer ese primer tonto, yo voy a hacerlo. Yo voy a traer a Elías decapitado. Voy a entregarle al rey y voy a ser honrado por el rey. Por eso con mucha confianza se fue y nuevamente le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto ya con más autoridad. Pero le estaba usando otra vez varón de Dios. ¿Qué era varón de Dios? Autoridad celestial. Hombre con autoridad de Elohim. ¿En serio? ¿Vos decís de boca que yo soy un hombre con autoridad de Elohim? ¿Qué le dice? Y le respondió Elías, y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. ¿Y qué pasó? Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Otra vez. ¿Cuántos ya están muriendo? 100 soldados y 2 capitanes. Ya está perdiendo Ocosías para atraparle a un viejo profeta. Nosotros diríamos que Coanga sí ya ni me toma en cuenta, ¿no? La noticia llegó otra vez ocurrió lo mismo. ¿Qué pasó? Este capitán más soberbio todavía que el primero se fue y le dijo, es que hoy dice porque la rey hoy potá ejó. Y ahí Elías dijo que descienda fuego y fueron consumados, muertos. Ya creyó Ocosías, ¿no? Entonces es cierto. Pero la bruja Jezabel, no, hijo, no creas esas cosas. Fue un rayo otra vez. Vuelve a enviar el famoso, la tercera la vencida. La tercera la vencida. Pero esta vez, los soldados que estaban ahí ya no son tontos. No, Señor, escuché que usted va a ir ahora con 50 a llevar, pero vinieron los soldados. Esa es una interpretación que yo le hago, ¿no? Una alhaja. Señor, si nosotros nos vamos a morir también como los otros, por favor, no. Imagínense, todos los soldados ya escucharon que 100 de sus compañeros murieron. Vamos a hacer algo, tranquilo nomás, soldado. Vamos a humillarnos nosotros. Pero no le vamos a decir nada al rey. Vamos a buscar misericordia. Nuestro rey ya perdió el juicio. Según mi creencia, este rey no va a vivir mucho tiempo porque totalmente se está rebelando contra Dios. Y nuestros camaradas se rebelaron contra el Elohim verdadero. Esos capitanes fueron testigos cuando Elías convocó el cielo y cayó fuego. Pero el poder, siempre cuando vos te sentías apoyado por una autoridad, te olvidás de estas cosas. Pero este tercer capitán entendió. Y vamos a ver cómo se acerca a él. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50 y subiendo aquel tercer capitán de 50, subiendo dice, no le ordenó que se baje, el mismo Yupi. Subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Elohim, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y que la vida de estos tus 50 siervos. Imagínense.
Él no le dijo, güey, ¿qué sabe? Él es capitán, una persona importante, o yupi, o mañana ese día, o usted él al día lo que oye, la 100 más yucay nada más, la pequeña yupi. Entonces se sube, imagínense escalando. Ustedes hagan una imagen, yupi, en el día mañana ese. Después llega hasta donde está Elías, Jaoñesu, se arrodilla. Oh, Señor. Eso era lo correcto. Ese sí está diciendo de verdad varón de Dios. En su corazón, para él, ¿quién es autoridad? ¿El rey Ocosía o Elías? Elías. Él no le está mencionando de burla varón de Dios. De verdad. Yo sé que usted es varón de Dios, representante de Dios y que tiene el poder de Todopoderoso. Tenga misericordia de nosotros. Valore nuestra vida. Mi vida y la de todo esto, tu siervo que estamos acá. Me imagino a los 50 ahí. Aunque tienen su espada, su lanza, todo tienen su caballo, pero... ¿Se acuerdan que dijo Yeshua? El que se humilla será enaltecido. El que se enaltece será humillado. ¿Cómo oraba el publicano? Señor, doy gracias que no soy como este miserable publicano. Ayuno 2 veces, bla, 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 alzando su voz al aire. Pero el publicano, sé propicio de mí, pecador. Y la Biblia dice que el publicano fue justificado. ¿Qué quiere decir? Aceptó la benevolencia del Todopoderoso. La humillación y el reconocer la autoridad de Dios hace que vos puedas pasar el siguiente nivel. El orgullo, la altanería, se interesa, sí o sí, va a hacer que caiga fuego sobre tu cabeza. Juicio y sentencia. Ese fuego que cayó aquella vez cuando Elías desafió a los profetas de Baal era para Israel, pero el Todopoderoso tuvo misericordia de ellos y usó ese animal como ofrenda, como sacrificio por el pueblo, pero esos primeros capitanes con su rey rechazaron ese sacrificio, por lo tanto encontraron la muerte. Pero este capitán reconoció, Elías fue el que nos trajo la misericordia, el que clamó al Todopoderoso para que el juicio no caiga sobre nosotros. Él es realmente varón de Dios. Por eso se humilló. ¿Y qué pasa acá? He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. O sea, yo soy testigo de que el Todopoderoso castigó a esos rebeldes que se opusieron a la voluntad del Todopoderoso. Yo soy testigo de que cayó juicio sobre esos pecadores. Soy testigo. Yo te pido ahora que puedas tener misericordia de tu siervo. Yo te pido ahora que puedas, ¿cómo se puede decir? Valorar mi vida, hacer que mi vida sea valioso. Eso es lo que le está pidiendo, que entienda que nuestra vida está en tus manos. Eso es humillarse o no. La gente hablando ya posee. La gente no acepta las personas no quieren aceptar que su vida depende de la voluntad del Padre. Si Él permite, vivimos. Si Él permite, avanzamos. De lo contrario, moriremos, como dice la Escritura, no llama nota. Bueno, ahora, entonces el ángel del Eterno dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Desciendo con él, dijo, joda tu gente, andate, no tenga miedo, no te preocupes. No te preocupes de nada. Entonces, Elías en ese momento, imagínense cuando Elías había matado a los profetas de Baal, había huido, había corrido, se había escapado. ¿Se acuerdan que inclusive se fue ¿cómo se puede decir? Se fue a un túnel, a una cueva, porque tenía miedo. Había tenido terror. Pero ahora ya no tiene ningún miedo, ahora libremente se va.
Entonces el ángel del Eterno dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con el rey. Y le dijo, así ha dicho Yud He Bat Hei, por cuanto enviaste, esto se encuentra delante del rey. Imagínense el rey, ¿quién es? Elías, lo trae por fin. Ahí él encadenado, guaguajoina Elías, unte. Algunos dicen lo que él encabezaba ahí, se iba y lo otro detrás de él. Para que, si el rey quiere vengarse, pero algunos dicen que le ataron así, disimuladamente le llevaban. Y después ahí le desataron. Y ahí estaba el rey, no podía ni caminar, apenas imagina. Le dijo, así ha dicho el Eterno, por cuanto enviaste mensajero a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón, no hay en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Comentaristas dicen que esto ocurrió ahí en la misma sala real, ante la presencia de Acab y ante la presencia de todos estos militares, pero nadie podía hacer nada contra Elías. Ni Jezabel, ni el rey Ocosías, y mucho menos estos 50 que acaban de salvarse. Entonces, quiere decir que la autoridad era de Elías, pero él, ¿cómo se vestía? Piel de camello, cinto, vivía como un campesino, pero tenía un poder que nadie podía sobrepasar. Ese era el poder, esa es la autoridad que te da la Torá. Cuando vos haces lo que el Todopoderoso quiere, cuando vos vivís conforme a lo que la palabra de Elohim dice, vos gobernás cualquier ambiente, cualquier lugar. Ella respeta. Esa es la diferencia, ella respeta. Cuando vos vivís desordenadamente, ahí está, en un lecho cayéndote medio moribundo. Y todavía ella oye. Después, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra del Eterno. Después se dio la vuelta, se fue. Nadie hacía nada. Jezabel ahí así. Nadie decía nada, nadie clamaba nada. Simplemente se fue. Elías saliendo, imagínense, haga usted salía y Jezabel, quiero, guardia. Los guardias ya no decían nada, ya se quedaban nomás ahí callados. Un capitán era una persona muy importante. Generalmente los que estaban con él iban a defender. Si ese capitán decidía rebelarse contra el rey, los 50 le apoyaban. Por eso era muy importante estos tipos de capitanes. Los soldados daban su vida por él. Este capitán no movió la mano, no hizo nada. Entonces el rey menos. El rey ya se murió ahí. ¿Se acuerdan? Alguien que se murió también así, renegando, enojándose en el Nuevo Testamento. Malvado, cruel también, un rey. Se llamaba Herodes, ¿no? Dice que murió comido de gusano, dice. Él estaba arengando, yo soy el rey, sé la mandá, sé la arecuala poder, te oí la mandá. Y en ese momento la gente dijeron, queremos autoridad divina, no autoridad carnal. Y Dios le castiga y cae ahí así, y empieza a salir gusano de su boca. Muere ahí, como un puerco. Así también murió este rey. 2 años nada más fue rey. ¿Por qué? Porque en vez de volver al Dios de Israel, al Elohim de Israel, en vez de restaurar el país, se hacía parrandas, se hacía fiestas, adoraba otra vez a Baal, volvió a restablecer todo lo que se estaba restaurando. Y peor, empezó a buscar a los dioses paganos para su problema, para su situación. Es como la persona de este tiempo que busca macumberos, que busca hechiceros, que busca alguna congregación para que le diga alguna de las soluciones de su problema, pero no busca al Elohim de Israel. No busca restaurar su corazón. No busca volver a las sendas correctas. Por eso cuando vimos a este capitán con sus 50, él entendió, Elías hizo que el tabernáculo, el altar de Elohim se levante y que el juicio de Dios caiga sobre esa ofrenda y seamos librados. Elías hizo que nuestro corazón sea restaurado al Todopoderoso. Entonces, a través de Elías, Elohim está manifestando su poder en este tiempo.
en este tiempo, para el tiempo del capitán. Por eso él decidió, y además había testimonio, había testigo. Y murió conforme a la palabra del Eterno que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram. Ahí entra este rey Joram, Mapala Joram. En el segundo año de Joram, hijo de Josafat. Mira, acá hay algo raro, a ver qué ustedes notan acá. A ver. Y murió conforme a la palabra de el Eterno que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram. En el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. O sea, en los dos países había reyes con el mismo nombre. En Judá estaba también un rey que se llamaba Joram, el hijo de Josafat. Y en Israel estaba también un rey que se llamaba Joram, el hijo de Acab. Por cierto, este Joram hijo de Josafat, se había casado con la hija de Acab y Jezabel, que se llamaba Atalía. ¿Entienden? O sea que era ¿qué se puede decir? El yerno de Acab. Joram de Judá era yerno de Acab. ¿Y qué sería el otro? Tiastro. Joram era se casó con su hermana. ¿Qué sería entonces? Su cuñado, ¿no? Su cuñado. Entonces, Joram era cuñado de Joram. Entonces, oye, mezcla de la familia. Al final, Judá e Israel eran familia ya. Eran familia. Por eso, Atalía, hija de Acab, viene y se convierte en reina en Judá. Imagínense. Pero un problema era que ella vino con la mentalidad de Jezabel. Vino con esa mentalidad. Mentalidad de que la cuñado mandara a reinar. Veala y mentalidad. Bueno, entonces muere Ocosías sin hijo, dice, ¿no? Y reina Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces, en el próximo capítulo vamos a hablar Joram de Israel, ahí está. Joram fue el 9º rey de Israel, 9º, número 9. En hebreo, Yoram, transliterado Yoram. Así, ¿no? Su historia está recogida en el segundo libro de los Reyes. Continuación, bueno, es el año de su gobierno, reinado 852 al 841 antes del Mesías. Residencia Jezreel, ese era su antecesor, fue su hermano Ocosías. Su sucesor va a ser Jehú, la nueva dinastía ya que va a venir y va a acabar con la dinastía de Acab. Su mamá Jezabel, su papá Acab. Y era de la línea real de Onri, la casa de Onri. ¿Está bien? Solo para tener esos datos. La próxima ya vamos a ir aprendiendo más. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Segundo de Reyes. Bendiciones y hasta pronto.